Ya te puse a grabar. Muy bien. Cuando quieras, Belén. Bueno, gracias Martín. ¿Cómo están? Primero voy a apagar la cámara porque ando con conexión medio inestable para que no se me corte, ¿sí? Pero estoy acá. Bueno, como bien decía Martín, vamos a dar una pequeña parte de lo que es antihistamínicos, específicamente los anti-H2, fármacos que van a actuar sobre este receptor, que van a antagonizar este receptor. Y bueno, primero, eh, pasás Martín, por favor. Bueno, primero quería hablarles un poco de la histamina, que bueno, es sobre los receptores. Estos fármacos van a actuar sobre los receptores evitando que la histamina se una a ellos, ¿no? Evitando que la histamina ejerza su acción. Bueno, podemos decir que la histamina es una amina biógena, va a formar parte de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, que tienen un grupo NH2, como vemos ahí, como van a ver otros compuestos también. Tiene un anillo imidazólico que lo compone y una cadena lateral, etilamina. Y bueno, la histamina va a cumplir efectos importantes a nivel de la fisiopatología, también a nivel del sistema nervioso central, como del sistema nervioso periférico. Algo como un poco histórico, podemos decir que en el 1907 fue sintetizada, ¿no? Y que luego en el 1910 Dale y Laidlaw fueron los que descubrieron o demostraron que la histamina provocaba efectos fisiológicos, además de fisiopatológicos, muy similares a los que se desarrollan en la reacción alérgica, que es el principal efecto que nosotros conocemos de la histamina, ¿no? Cuando se liberan reacciones alérgicas. Y bueno, luego Charles Best fue el que le dio el nombre de histamina por encontrarla en diferentes tejidos. La histamina proviene de la palabra histos, que significa tejido, y bueno, de ahí salió el nombre. Principalmente podemos decir que es producida por mastocitos y se encuentra almacenada dentro de ellos, de los gránulos de los mastocitos. Ahí podemos ver una foto de un mastocito con los diferentes gránulos donde se encuentra almacenada la histamina, tanto como otras cosas, ¿no? Y que bueno, se va a liberar en la degranulación, es decir, cuando el mastocito se rompe, va a ser liberada. Pero también la podemos encontrar en otras áreas del cuerpo, a nivel del sistema nervioso central, donde va a actuar también como un neurotransmisor, a nivel del estómago, que también va a provocar, cuando se libera, a estimular la producción ácida de ácido por parte de la célula parietal. Bueno, como dije, a pesar de las acciones que puede tener a nivel fisiológicas, bueno, a nivel de los procesos patológicos de las reacciones inflamatorias es donde más, o reacciones de hipersensibilidad, es donde más la podemos conocer, por así decirlo. Por ejemplo, las reacciones de hipersensibilidad inmediata o de tipo 1, que son las reacciones anafilácticas, ¿no? Que se producen cuando una persona se expone por primera vez a una sustancia antígena y genera esa reacción. Bueno, en la próxima diapositiva vamos a ver un poco el mecanismo de acción, cómo es que va a actuar la histamina, ¿no? Va a ejercer su efecto mediante la interacción con diferentes receptores que van a estar presentes en la superficie de la membrana plasmática de la célula diana, ¿no? De la célula a la que va a llegar. Estos receptores son los receptores H1, H2, H3 y H4. Específicamente los H2 son los que vamos a estar hablando hoy, que pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteína G. Y bueno, depende a cuál de estos receptores se va a unir la histamina, el efecto que va a producir. Bueno, en la próxima diapositiva vemos acá los 4 receptores y un poco la acción que ejerce, dónde van a estar ubicados y qué es lo que va a generar cada uno. A nivel del receptor H1, como ya vieron, está
distribuido ampliamente en el cuerpo, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, en sistemas como respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, etc. Y va a estar expresado por diferentes cosas, como por ejemplo endotelios, la musculatura lisa, las terminaciones nerviosas, etc. Después tenemos el receptor H2, los cuales van a estar acoplados a una proteína G, G5, y van a activar a la adenylyciclasa. Se va a localizar en diferentes órganos y diferentes tejidos, entre ellos, por ejemplo, el cerebro, donde van a regular la plasticidad neuronal, entre otras cosas, en las células parietales, que van a estar involucrados en la secreción de ácido gástrico, o también en el tejido cardíaco, ¿no? Involucrados en lo que es la relajación del músculo liso. Y también, bueno, se detectaron en diferentes células del sistema inmunitario, como por ejemplo linfocitos, mastocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Y bueno, la relevancia que tienen va a estar como relacionada con su papel modulador de lo que es la secreción ácida a nivel gástrico. Entonces por acá nos puede indicar más o menos para qué van a servir los fármacos que se van a acoplar a este receptor, ¿no? Que va a ir como por ese lado. Después, a nivel del receptor H3, bueno, se identificó que la histamina era como capaz de inhibir su propia liberación y de otros neurotransmisores también. Entonces este receptor va a actuar como un autorreceptor, ¿no? Que se va a expresar principalmente en el sistema nervioso y actúa como un receptor presináptico. A nivel del H4 es un poco más selectivo este receptor, que se va a localizar en células de origen hematopoyético, como células dendríticas, mastocitos, linfocitos T, basófilos, y bueno, se ha implicado en las funciones de quimiotaxis de estas células y en la producción de citoquinas por linfocitos T también. Y bueno, como ya dije, pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteína G, como habíamos visto que habían varios grupos. Bueno, estos pertenecen a este grupo. Bueno, la próxima, Martín, por favor. Bueno, acá tenemos un esquema que está sacado del Velázquez, en el que vamos a ver la membrana plasmática y representados los 4 receptores, desde el H1 al H4, acoplados a la proteína correspondiente y las principales vías de señalización y los efectos, que ahora vamos a ir viendo. Por ejemplo, el H1 relacionado con reacciones anafilácticas agudas, el H2 de la secreción ácida gástrica, H3 la modulación de la neurotransmisión, y el H4 la inflamación e inmunomodulación, ¿no? Como veníamos hablando, según dónde se van ubicando como las diferentes acciones que va a tener la histamina según a cuál se vaya a acoplar. Bueno, la próxima, Martín. Bueno, vamos a hablar un poco de estos fármacos, ¿no? ¿Qué son? Bueno, son un conjunto de fármacos que tienen una estructura química diferente, que presentan en común la capacidad de bloquear de manera selectiva el receptor H2, es decir, se van a unir solamente a este receptor, localizado en la célula parietal del estómago, y que en realidad van a afectar solamente, como en gran medida en realidad, a los receptores ubicados en este lugar. También vimos que los H2 estaban en otros lugares del cuerpo, pero bueno, los van a afectar de manera mucho menor. Principalmente van a afectar estos, los que están en la célula parietal del estómago. A mediados de los años 70, estos fármacos fueron como de gran avance, o significaron como algo muy, significaron un avance muy significativo en lo que era el control farmacológico de la secreción ácida gástrica, ¿no? Tanto por la eficacia y por la seguridad. Pero bueno, en la actualidad hay otros fármacos que tienen mayor rapidez de acción, mayor eficacia, como por ejemplo los inhibidores de la bomba de protones. Que bueno, por esto en la actualidad no se consideran fármacos de elección estos anti-H2. ¿Cómo van a actuar? Bueno, como vimos, van a inhibir la secreción ácida gástrica por bloqueo competitivo y reversible de los receptores H2 de la histamina,
que se van a localizar en la membrana basolateral de la célula parietal, que ahora vamos a ver que hay un dibujito para poder identificarla mejor. Y bueno, luego de su unión van a impedir que la histamina se una a ese receptor, va a estar ocupada por el fármaco, entonces la histamina no se va a poder unir, y también van a inhibir de forma parcial la secreción de otros componentes como por ejemplo la gastrina y la acetilcolina. La próxima, Martín. Bueno, acá vemos un esquema también sacado del Velázquez, donde van a ver representados, acá en verde, el receptor H2, y van a ver cómo, van a ver que está la histamina, digamos, representada en verde también, que se va a unir a ese receptor específico. Bueno, el fármaco se va a unir y va a evitar que la histamina se una, entonces va a evitar que ejerza su efecto. Y bueno, va a producir el efecto deseado, que es la regulación de la secreción ácida, ¿no? Va a evitar que la histamina lo genere. Bueno, en este grupo encontramos diversos fármacos, como por ejemplo la cimetidina, la ranitidina, la famotidina y la nisatidina, que los 4 antagonistas de este receptor las podemos encontrar en forma de venta libre, en formulaciones de venta libre, y para administración oral. También en preparaciones intravenosas e intramusculares, algunas de ellas, pero bueno, se utilizan más para enfermos más críticos, ¿no? Y se consideran como un pilar en lo que es el tratamiento de la dispepsia, por ejemplo, de las úlceras gastrointestinales, aunque, bueno, vimos que hay algunos que son un poco más rápidos, como los inhibidores de la bomba de protones, pero son también una opción. Creo que en la anterior, lo puse medio cambiado, Martín, en la anterior estaba la estructura química, ¿no? O la próxima era. Acá, en la próxima. Acá vemos, sí. Vemos la estructura química de la histamina comparado con los antagonistas del receptor. Nada, esto como para que lo tengan. Bueno, en la próxima, bueno, acá hay una tabla que tendría que estar más adelante cuando hablemos de farmacocinética, pero también para que vean las diferencias que hay, dosis y vías de administración de los diferentes fármacos disponibles, que bueno, para darles un avance, todos tienen como un primer, como una gran afectación a nivel hepático, sí, por el efecto del primer paso hepático, que bueno, después lo vamos a ver igual, pero nada, para que lo tengan en el cuadrito. En la próxima vamos a ver un poco las acciones farmacológicas que tienen esos fármacos, ¿no? Por ejemplo, y los usos, por ejemplo, van a favorecer la cicatrización de las úlceras, especialmente de las úlceras duodenales, cuando se indican entre 4 y 8 semanas de tratamiento, y también van a reducir el riesgo de ulceración por el uso de los AINES, que también, como vimos en esa clase, tienen una gran afectación a nivel gastrointestinal. Bueno, también reducen ese riesgo. Van a disminuir el volumen del jugo gástrico y su concentración de hidrogeniones. Y se van a poder utilizar durante periodos prolongados para la prevención, ¿no? Para la prevención de estos procesos. También son muy efectivos para inhibir la secreción ácida nocturna y tienen un impacto moderado sobre la secreción ácida estimulada por las comidas. Es decir, que ese efecto ácido que generan el consumo de algunas comidas también va a generar un impacto, pero mucho menos en realidad sobre lo que es la parte nocturna. Y bueno, algunos usos, como ahí decíamos, la gastritis, por ejemplo, las úlceras gástricas, reflujos gastroesofágicos, etc. Como vemos en nuestro ámbito, en realidad, los más utilizados van a ser los que están vinculados a los H1, ¿no? No tanto los H2, pero debemos conocerlos. Bueno, ahora vamos a ver un poco de farmacocinética. La absorción, bueno, a nivel del aparato digestivo es muy rápida, después de que se administran de manera oral.
y alcanzan la concentración máxima de 1 a 3 horas. Pero, como les decía, sufren un importante fenómeno de primer paso hepático, principalmente la simetrigina, la ranitidina y la famotidina. Y como consecuencia, la biodisponibilidad va a ser baja después de la administración. Se va a distribuir una pequeña fracción unida a proteínas y van a atravesar las barreras tanto hematoencefálicas como placentaria y se van a excretar por la leche. Por lo que también acá se debe tener en cuenta al momento de administrarlos o de consumirlos en pacientes embarazadas o que están en periodo de lactancia. El tiempo de vida media después de la administración oral en adultos varían de 1 a 3 horas y media, y lo que respecta a metabolización y excreción se van a eliminar por 2 vías, lo que es metabolismo hepático en un porcentaje y después por filtración glomerular y secreción tubular renal. Algunas consideraciones es que en pacientes con insuficiencia renal se tiene que ajustar la dosis, y también en los ancianos por la disminución de la eliminación del fármaco, ¿no? Bueno, acá tendría que estar la tablita de farmacocinética que me quedó colgada antes, pero bueno, ahí también la tenían. Un poco los efectos adversos. Como todos los fármacos vamos a tener efectos adversos. Son muy seguros a nivel general, son bien tolerados por el paciente, tienen una baja incidencia de efectos adversos. Pero bueno, cuando se presentan, los más comunes presentan diarrea, por ejemplo, dolores de cabeza, fatiga, dolor muscular, somnolencia, y bueno, los menos comunes que afectan o que están relacionados a nivel del sistema nervioso, como por ejemplo el delirio, las confusiones, dolores de cabeza, dificultad para hablar, van a estar especialmente relacionados con pacientes ancianos que padecen alguna disfunción renal o hepática, y bueno, no se van a dar en pacientes generalmente estos efectos adversos más complejos, digamos, al nivel de pacientes ambulatorios, generalmente no. Bueno, van a atravesar la placenta y se excretan en la leche, como le decía, entonces también hay que tener una precaución durante el embarazo. Pero no se ha encontrado ningún riesgo teratogénico importante, pero bueno, siempre hay que tener precaución cuando se administran fármacos en estos periodos. Y bueno, otra cosa importante es que la edad siempre constituye un factor de riesgo importante. Hay que tenerlo en cuenta en la administración de cualquier tipo de medicamento, de cualquier tipo de fármaco, ¿no? Considerar al paciente como el paciente y hacer un tratamiento bien individualizado. Por ejemplo, los recién nacidos y ancianos hay que disminuir las dosis porque el aclaramiento renal es reducido, a diferencia de los pacientes más jóvenes quizás, que el aclaramiento renal está un poco aumentado. Entonces, bueno, según el paciente, las patologías asociadas, el paciente como conjunto, bueno, armar una dosis específica, una posología específica. Bueno, a nivel de interacciones, en la próxima diapositiva vamos a ver que principalmente se van a dar con el uso de simetrigina, son las mayores interacciones farmacológicas que van a ver, que la misma interfiere con varias vías del metabolismo hepático relacionadas con el citocromo P450, que va a incidir o va a interferir en la eliminación de otros fármacos, como por ejemplo la warfarina, los antidepresivos tricíclicos, la teofilina. Entonces, estos otros fármacos administrados en conjunto con estos anti-H2 pueden aumentar los promedios de vida media, ¿no? Aumentar los tiempos en los que están presentes en el organismo. Luego el aumento del pH gástrico también al administrar estos fármacos va a alterar la absorción de otros medicamentos, como por ejemplo el ketoconazol, que es un antifúngico que lo vamos a ver más adelante. Y después la biodisponibilidad del anti-H2 se va a disminuir por el uso al mismo tiempo concomitante con otros antiácidos. Y bueno, por eso es conveniente un intervalo de 2 horas entre la administración de uno y de otro, ¿no? Cuando administramos anti-H2 y otro antiácido,
Bueno, separar las dosis, que no se den al mismo tiempo, mínimo 2 horas entre una y otra. Bueno, pueden potenciar la hepatotoxicidad que ya presentan algunos fármacos, como por ejemplo el paracetamol, y puede producir ligeros aumentos en la concentración de alcohol cuando se administran de manera concomitante al mismo tiempo también. Y bueno, para terminar, algo como para tener en cuenta, que me pareció importante, cosas que ya hablé igual, pero algo que siempre debemos tener en cuenta: contraindicado en caso de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Eso pasa cuando administramos cualquier fármaco. Siempre tener en cuenta la hipersensibilidad, preguntarle al paciente, ¿no? Bueno, en ese caso contraindicado. Y cuando se administran de manera intravenosa, siempre debe ser lenta, especialmente en pacientes con cardiopatías. Ajustar las dosis siempre a los pacientes con patologías renales, ancianos, bebés, como decíamos recién. No suspender bruscamente el tratamiento, y se puede utilizar durante periodos prolongados para la prevención de las recidivas. Y bueno, les dejo al final la bibliografía y este cuadrito que está en el Velázquez también, con algunas características que me parecieron como interesantes también para que tengan. Pueden ir a leerlo, también hay otros cuadros que pueden consultar. Y nada, como transmitirles que en realidad no es algo que quizás nosotros vayamos a indicar, pero sí está bueno conocerlos, compararlos, diferenciarlos, cada uno de ellos, y, nada, siempre está bueno como conocer más medicamentos. Ahí, así les grabo. Bueno, vamos a hablar un poquito de los aspectos farmacológicos del sistema cardiovascular. Primero, esta clase se va a dividir en dos. Vamos a comenzar hoy. Hoy voy a hablar yo, quien les habla, Camila, y luego Natalia. Y la clase que viene vamos a ver la otra mitad del tema. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué damos este tema en farmacología? Bueno, para conocer los fármacos para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares más prevalentes, y también conocer la seguridad de dichos medicamentos y relacionarlo con la atención odontológica. Por supuesto que todo esto es relacionado a la odontología. Son muchas veces los pacientes que concurren al consultorio, a la clínica, están polimedicados, y la gran mayoría puede ser que tome algún medicamento para el aparato cardiovascular. ¿Sí? Ustedes las patologías del aparato cardiovascular las ven en patología, ¿verdad? En semiología, y con nosotros vamos a ver más la farmacología, lo que no quita que antes de nombrar cada uno de los medicamentos y nombremos sus usos, hagamos una breve descripción de la patología, ¿sí? Pero no es en lo que nos vamos a centrar. Bueno, la epidemiología de las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte en todo el mundo, ¿sí? 17,9 millones de muertes. El 31% de las muertes registradas en el mundo, son 7,4 millones, se derivaron de la cardiopatía coronaria, y 6,7 millones de los accidentes cerebrovasculares. El 75% de las defunciones por enfermedades cardiovasculares se producen en países de ingresos bajos y medios, y de los 16 millones de muertes de personas menores, ¿sí?, de 70 años son atribuibles a enfermedades no transmisibles. ¿Sí? Para que vean la incidencia que tiene a nivel mundial. Ahora vamos a ver un poquito más en nuestro país. Bueno, con respecto a la prevención, ¿pueden prevenirse? En gran parte sí. ¿Cómo? Actuando sobre factores de riesgo comportamentales y utilizando estrategias que abarquen a toda la población. ¿Sí? Es fundamental siempre la detección precoz, por eso es que se insiste, ¿sí? Nosotros como profesionales y como estamos en un equipo de salud, muchas veces es importante la insistencia, el hablar con los pacientes, que se hagan sus controles para tener una detección precoz y comenzar con un tratamiento siempre temprano, ¿sí?
Y bueno, después, si es necesario, la administración de medicamentos. Em, Ustedes ya saben, ¿sí? Ya está súper demostrado, que ese es el consumo de tabaco, la reducción de la sal en la dieta, el consumo de las frutas, la actividad física regular, ¿sí? Evitar el consumo nocivo de alcohol, reduce el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. ¿Mm? También puede ser necesaria la prescripción, ¿ah?, de un tratamiento farmacológico para la diabetes, la hipertensión o la hiperlipidemia, ¿ah?, con el fin de reducir el riesgo cardiovascular y prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Esta es como una triada importante, ¿sí? La hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Pero son tres factores que inciden mucho sobre el sistema o el aparato cardiovascular. Esto que yo les traigo acá es para mostrarles, ¿sí? Acá tienen como una gráfica un poco ilustrada, ¿sí? Para que sea más gráfico, la redundancia, donde tienen las causas de muerte y el número de muertes. Y dentro de las causas, las cardiovasculares, son las que tienen el mayor número de muertes. ¿Y por qué tiene como maniquí? Porque tiene mayor incidencia en el sexo femenino, ¿sí? Entonces, hay que tenerlo presente también. Y bueno, y también a modo de contarles a ustedes, que a la hipertensión arterial le llaman, ¿sí? En la bibliografía muchas veces van a ver como el asesino silencioso, ¿sí? Porque va generando esa presión arterial, ¿sí? Esa hipertensión, perdón, arterial, es la que va generando determinados cambios, ¿sí? Sobre el aparato cardiovascular que ahora vamos a ver. Bueno, em, acá tienen ciertas cifras que son normales, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de la presión arterial. Tiene otra cosa, tienen las cifras de glucosa, el índice de masa corporal, ¿sí? El LDL o el HDL, etc. Esto no vamos a entrar en detalle nosotros, lo van a ver más que nada en semiología. En nuestro país, las cifras actuales de mortalidad por este tipo de enfermedades indican que alrededor de 10.000 personas por año mueren por esta causa. O sea, son alrededor de unos 27 uruguayos por día, ¿sí? De los cuales 5 tienen más de 65 años. Asimismo, cada 2 días perdón, alguien menor de 45 años. Las cifras en realidad son bastante significativas para una población de 3,5 millones de habitantes, ¿sí? La principal causa de esta morbilidad es la hipertensión. Y acá tienen una gráfica donde les muestra por departamento la cantidad de muertes. Bueno, en Uruguay existen varios factores de riesgo que inciden en las patologías cardiovasculares. El 60% de la población es sedentarismo, otro 60% con sobrepeso y obesidad, y el tabaquismo hay un 33%. ¿Sí? Y tener en cuenta que esta hipertensión puede comenzar desde la niñez, por eso es fundamental hacer hincapié, ¿sí?, en los que hablábamos hoy de la prevención. Fíjense que el 2% de niños y el 10% de los adolescentes tienen presión alta, ¿sí? Bueno, esto es un cuadro donde les muestra la mortalidad por enfermedades cardiovasculares según la causa, ¿sí? Fíjense las enfermedades cerebrovasculares, ¿sí? Es más alta en este caso en las mujeres, ¿sí? Y en nuestro país, si capaz que yo hoy les dije al revés, no me acuerdo, en realidad enfermedades isquémicas del corazón y otras enfermedades del corazón son un poquito más altas en el hombre, ¿sí? La que es en mujeres son las cerebrovasculares, son mayores, ¿sí? Muy bien, pero están ahí, ¿no? Bueno, la hipertensión arterial, vamos a hablar un poquito de eso. Es un síndrome, perdón, cardiovascular progresivo
que determina cambios funcionales y estructurales del corazón y del sistema cardiovascular. ¿Sí? 3 de cada 10 personas padecen hipertensión en nuestro país. Y el rango etario es de 24 a 65 años. El 21,5% de la población presenta colesterol elevado. Fíjense, son cifras bastante altas. ¿Qué es? Bueno, es la fuerza que ejerce la sangre circulante contra las paredes de las arterias, que son grandes vasos por los que circula la sangre en el organismo. Cuando es demasiado elevada, se considera hipertensión. Entonces yo les pregunto a ustedes, la presión arterial, ¿qué es? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias, lo que acabas de decir. Bien. ¿Y qué más? ¿Cómo se puede definir? Porque para eso capaz que han visto no es una fórmula, en realidad, es como una ecuación que les ponen siempre. El gasto cardíaco por la resistencia de los vasos, algo así. Exactamente. La presión arterial en realidad es el gasto cardíaco, ¿sí? Eso es a nivel del corazón, por la resistencia vascular periférica, ¿sí? Que esa es la resistencia, la fuerza que generan las venas sobre la sangre. Muy bien. Eso por un lado. Bueno, acá tienen las cifras, ¿sí? De presión. Van a ver que a veces hay una presión que le llaman óptima, ¿sí? Que es 120/80. Otros empiezan a partir de la normal, que en realidad el normal es menor a 130 o 185, ¿verdad? Sistólica y diastólica. ¿Ustedes saben cómo se toma la presión? No, No, bien. Bueno, nosotros, nos han dicho, pero no me acuerdo paso a paso. bueno, hay dos maneras, una que es la manera manual, ¿verdad? Con el esfingomanómetro y el estetoscopio. ¿Sí? Nosotros teníamos un taller de presión arterial con los aparatos en la presencialidad que hacíamos, pero bueno, dadas las circunstancias no lo vamos a poder llevar a cabo. Igual les vamos a subir este material sobre eso. Y también tienen, como bien dijeron hoy en otro grupo, que tienen el aparato electrónico. Ahí es mucho más fácil, por supuesto, porque es apretar un botón. Poner el manguito para apretar un botón. ¿Tá? Pero para la toma de la presión se necesita un esfingomanómetro, ¿sí? Que es lo que ven acá en la foto, y un estetoscopio. ¿Sí? Después se van surgiendo en unos determinados pasos, ¿sí? Donde vemos una presión sistólica y una diastólica en base a unos ruidos que vamos escuchando con el estetoscopio. ¿Sí? Y se expresa la presión arterial en milímetros de mercurio. ¿Sí? Esto que ven acá son milímetros de mercurio. Es lo mismo que digamos 13,8 o 130/80, 85. ¿Tá? Y bueno, después ya 130 a 139, 85-89, se considera una presión normal alta. Y después tenemos la hipertensión de grado 1 o grado 2, que es cuando se está en estas cifras. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más le iba a decir con respecto a la presión arterial? Bueno, la presión arterial puede estar condicionada por muchos factores, por la edad, por ejemplo. A medida que van pasando los años, ¿sí? Los músculos de las arterias, de las venas, ¿sí? Ya empiezan a ser más rígidos, entonces la presión por lo general está un poco aumentada. ¿Tá? El frío, los días más fríos generan una vasoconstricción, entonces también la presión puede estar aumentada. Hay que establecer y hay que ver lo que es una presión normal para la persona, ¿sí? Dependiendo de la edad y los diferentes factores, o si toma también algún medicamento que pueda elevar su presión arterial, ¿sí? Porque a veces no está dentro de nuestros valores de normalidad, pero esa presión es normal
para esa persona. ¿tá? Es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, esto que le puse acá son factores de riesgos cardiovasculares. La hipertensión es el primero, la edad, la diabetes, ¿sí? Elevado LDL, o sea, el colesterol, ¿sí? Y bueno, eso sobre todo, la obesidad, no hacer actividad física, el tabaco, etc. Esto que les puse acá es para mencionarles que muchas veces, cuando se requiere ya comenzar con la medicación cardiovascular para descender las cifras de presión arteriales, se requiere la combinación de 2 o más antihipertensivos, de 2 o más medicamentos, ¿sí? Aparte de modificar el estilo de vida, ¿sí? Y demás. Pero cuando se comienza a los pacientes a tomar la medicación cardiovascular, muchas veces no es suficiente con un solo medicamento para descender la presión. Acá les muestro cómo las modificaciones, ¿sí? Y en el estilo de vida para el manejo de la hipertensión. ¿Sí? Modificación, por ejemplo, perder peso, ¿sí? Puede de 5 a 20 miligramos de mercurio cada 10 kilos se puede reducir la presión. ¿Sí? Mejorar la alimentación, ¿sí? Frutas, vegetales, disminución de las grasas, etcétera, sobre todo las grasas saturadas, de 8 a 14 milímetros de mercurio. Reducción del sodio, de 2 a 8. Realizar actividad física, de 4 a 9 milímetros. ¿Sí? Y la moderación con el alcohol, de 2 a 4 milímetros de mercurio. Ven cómo ya con todos estos cambios, ¿sí? Con estas modificaciones, en lo que podemos llamar un estilo de vida, se pueden reducir los valores de presión arterial. ¿Ah? También hay otros, como les decía hoy, medicamentos que aumentan las cifras de presión arterial, ¿sí? Pero también hay otras cosas, como el síndrome de la bata blanca, quizás alguna vez lo escucharon, ¿no? Que es, antes de tomarle la presión frente al personal de salud, muchas veces esa presión está aumentada solo por el hecho de estar ahí y por aumentar esa sensación de nerviosismo o ansiedad. Miren esto, sustancias más comunes asociadas a la hipertensión en humanos. Cortisona, ¿verdad? Los corticoides, los estrógenos, antiinflamatorios no esteroideos, la ketamina, que era una anestesia disociativa general que ya vimos, la carbamazepina, que es un depresor del sistema nervioso central, es un antipsicótico, ¿sí? La clonidina o la clozapina. Todos esos son medicamentos que pueden estar tomando los pacientes que pueden aumentar las presiones. Después, drogas de la calle, como les dicen acá en este artículo, la nicotina, ¿sí? Los anabólicos esteroideos, ¿ah? El metilfenidato, ¿sí? Etcétera, entre otras cosas. La cocaína, no sé si se las nombré recién. Bueno, comidas, el sodio, etanol, ¿no? Y bueno, y algún elemento químico de la industria, como el mercurio, las sales de litio, etc. ¿Sí? ¿Ven cuántos elementos puede haber que aumenten la presión arterial? ¿Sí? ¿Qué AINES recuerdan ustedes que podrían aumentar la presión arterial? El ibuprofeno, por ejemplo. Muy bien, el ibuprofeno, por ejemplo. Muy bien. ¿Y el paracetamol? No, porque no era un AINE. Exacto. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los antihipertensivos. Hoy vamos a hablar de los IECA, de los ARA2 y un poco de los diuréticos. ¿Tá? Y los otros los vamos a dejar para la clase que viene. Primero hacer un pequeño repaso del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? En fisiología, capaz se acuerdan. Es un sistema hormonal que regula la presión sanguínea, el volumen extracelular corporal y el balance de sodio y de potasio. La renina es secretada por las células del aparato yuxtaglomerular del riñón,
O sea, el aparato yuxtaglomerular secreta la renina, que cataliza la conversión del angiotensinógeno, que es una glicoproteína secretada en el hígado, en angiotensina 1, que a su vez, por acción de la enzima convertidora de la angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Nosotros lo que tenemos que tener claro acá es cómo esa angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2, porque es lo que está más relacionado con el mecanismo de acción. ¿Tá? Y uno de los mecanismos de angiotensina 2 es la liberación de aldosterona por la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Bueno, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o IECA, tienen una inhibición competitiva de la enzima reduciendo a los niveles de angiotensina 2 y aldosterona. ¿No? Por lo tanto, van a aumentar los niveles de bradykininas, prostaglandinas, ¿sí? Y la sustancia P. Todo esto está relacionado con una de las reacciones adversas que tienen estos medicamentos que vamos a ver ahora. La angiotensina es un vasoconstrictor arterial y venoso, aumenta el tono simpático y la hipertensión arterial. ¿Tá? Por eso es que es tan importante, ¿sí?, tener un medicamento que actúe inhibiendo a esta enzima. Si yo inhibo a la enzima, ¿sí?, convertidora de angiotensina, no voy a tener angiotensina 2. ¿Sí? Por lo tanto, no voy a tener a este potente vasoconstricción arterial y venoso, y por lo tanto voy a poder reducir las cifras de hipertensión arterial. ¿Sí? Son profármacos o prodrogas, pero ahora le llamamos más profármacos. ¿Qué quería decir que era un profármaco? Que ejerce su función luego de ser metabolizado, ¿era? Bien, está bien. Ejerce su acción luego de ser metabolizado, y esa metabolización puede ser en el primer pasaje hepático, en el efecto de primer paso, ¿se acuerdan? O si no también luego, porque no todo el fármaco pasaba por ese efecto de primer paso, y sino luego cuando ya se distribuía y iba a la metabolización. Muy bien, ahí se activaba de alguna u otra manera, dependiendo de cada medicamento, la activación que sufría, y ahí podía ejercer su efecto. Dentro de los IECA difieren de la duración de acción, por lo general tienen una duración de acción bastante corta, una vida media corta, ¿sí? Y en el embarazo son categoría D, o sea, no están indicados. Dentro de las reacciones adversas, la principal es la tos, que está mediada por el aumento de estas prostaglandinas, sustancia P y bradykininas que yo les mencionaba. Del 5 al 20% de los pacientes tienen una tos que es como seca. ¿Ah? Lo van a ver mucho en sus pacientes cuando puedan retomar la actividad clínica. Muchos de los pacientes de prótesis completa toman inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Y van a ver que están en el sillón y están como tosiendo todo el tiempo. Una tos seca, corta, que es como molesta. Entonces a los pacientes llega un momento que les molesta, van al médico y por lo general hay un cambio de la medicación. ¿Sí? Y bueno, después también la hipotensión, a veces se da, ¿ah? Y la hiperpotasemia también puede ser marcada, hay un aumento en la concentración de potasio, por eso no se pueden utilizar con los diuréticos ahorradores de potasio que van a ver ahora más adelante con Camila. Los IECA son considerados de primer orden para el tratamiento de la hipertensión arterial cuando hay un paciente que tiene la presión alta. Por lo general, el médico es uno de los que más tienen su arsenal terapéutico o con los que primeros se prueba, porque tiene una administración que es muy segura. ¿Sí? Si bien tiene una reacción adversa, que puede ser la tos o la hiperpotasemia, eso se puede ir controlando, sobre todo la hiperpotasemia, se va controlando de hecho, y son medicamentos bastante seguros. Entonces, cuando hay que comenzar a tratar la hipertensión,
los IECA es una de las opciones. Las interacciones con los diuréticos tiazidídicos y de Lassa, como les decía hoy, porque estos pueden estar relacionados con el ahorro del potasio. Con los SAINES, acuérdense, ¿se acuerdan cuando hablamos del triple golpe o triple WOMI? Que podía producir una falla renal, donde se administraba un IECA con un diurético y un AINE, ¿sí? Y con las sales de litio y la digoxina, que es un cardiotónico, que vamos a ver la clase que viene. ¿Cuáles son los de este grupo? Captopril, enalapril es el más común y lisinopril es otro. ¿tá? Pero van a ver que algunos de sus pacientes de prótesis completa va a estar tomando enalapril con mucha seguridad. ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, después tenemos a otro grupo, que son los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. ¿sí? El vasoconstrictor arteriolar que hablábamos hoy. Estos van a bloquear el receptor AT1. ¿ah? ¿Qué quiere decir? ¿Qué era? Que era un antagonista. ¿Qué tipo de antagonismo hay en este caso con la angiotensina 2? Competitivo. Competitivo. Muy bien, competitivo. ¿sí? Van a competir por el mismo receptor, el AT1. Bloquean también los efectos de la angiotensina 2 formadas por otras vías, ¿sí? Y pueden asociarse a IECA por efecto aditivo por mecanismo de acción. Es relativo de lo de la asociación, actualmente no se están asociando tanto entre ellos, es preferible asociar con un diurético, con algún otro que vamos a ver la clase que viene, y no tanto entre ellos. ¿tá? Antes se asociaban más, pero bueno, después, cuando uno se pone a pensar sus mecanismos de acción, a veces no tiene tanto sentido administrar un medicamento que inhibe la enzima convertidora de angiotensina, por lo tanto no tengo angiotensina 2, y después administrarle a un paciente un antagonista de los receptores de angiotensina, porque si ya va a estar inhibida la producción por parte de la enzima, no tiene sentido administrar un ARA2. Entonces, actualmente ya, a no ser algún caso muy puntual que realmente sea beneficioso, no se están utilizando. Dentro de este grupo tienen los losartán o valsartán. Acá hacerles una pequeña mención. Hace unos años con el valsartán hubo una alerta de farmacodinamia porque uno de los productos de la materia prima que se utilizaba estaba contaminada y hubo que hacer un retiro de un determinado número de lotes. Es una alerta de farmacovigilancia donde se les pedía a las personas que por favor se dirijan a la farmacia hospitalaria donde lo hayan retirado o comprado ese medicamento con ese lote para que sea cambiado por uno del lote que no estaba contaminado. Por eso es fundamental y siempre les insistimos en conservar los medicamentos con su nombre, aparte de con su fecha de vencimiento, con su número de lote, por si pasa cualquier cosa de esta. ¿sí? Y con el losartán también pasó una anécdota, que uno de los fabricantes había cambiado el excipiente y no había avisado nada. Y en ese caso son más que nada problemas legales, porque en un medicamento cualquier cambio que se haga, ya sea un excipiente, hay que volver a registrarlo en el Ministerio de Salud Pública como si fuera un medicamento nuevo. Bueno, este es ¿cómo es? El contaminante que había tenido el valsartán, que las tasas de alerta recomendadas se ve que estaban en el borde. Eso lo a modo informativo. En el embarazo son categoría D, tienen una incidencia levemente aumentada de cáncer, podrían tener, tienen interacciones con los AINES, diuréticos, los IECAS y tienen una ventaja que no causan tos ni angioedema. Por eso son como la segunda opción terapéutica cuando no se puede prescribir por algún motivo los IECA, se pasa a un ARA2. Van a ver que el valsartán o el losartán son los más comunes. Y también puede ser que tengan algunos de sus pacientes de prótesis completa que estén tomando algunos de estos medicamentos. Muy bien.
hasta acá llegué hoy con los antagonistas de los canales de calcio. Les sigo la clase que viene. Ahora va a seguir Camila con los diuréticos. ¿Tiene alguna pregunta o algo que quieran? Yo te quería preguntar una pregunta. ¿Los IECA siempre están indicados antes que los ARA2, no? Por lo general sí. Sí, son medicamentos, son más seguros. Sí. Bien, bien, Por gracias. lo menos en nuestro país son los que... Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces con los aspectos farmacológicos del sistema cardiovascular, ¿sí? Vamos a ver lo que son los diuréticos, ¿sí? Bueno, primero vamos a definir, ¿sí?, a este grupo de fármacos, ¿sí?, que son fármacos, los diuréticos, que van a favorecer la diuresis, ¿sí?, por su efecto sobre el contenido y el volumen de la orina excretada, ¿sí? Los diuréticos van a actuar fundamentalmente disminuyendo lo que es la reabsorción tubular de cloruro de sodio, ¿sí? Este grupo de fármacos se utilizan en diversas patologías, como puede ser la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ¿sí?, el síndrome nefrótico, y la cirrosis hepática. Para repasar un poquito, hacer un poquito de memoria, tenemos que la unidad básica del riñón, ¿sí?, es la nefrona, que es en diferentes partes de la nefrona donde van a actuar los diuréticos, ¿sí? Cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas, ¿sí?, y 250 túbulos colectores o conductos colectores, ¿sí?, de los cuales se va a reabsorber el filtrado de 4 nefronas, ¿sí? Vamos a clasificar este grupo de fármacos, ¿sí?, en estos 3 grandes grupos: diuréticos de Lassa, tiazidas y diuréticos ahorradores de potasio, que vamos a ver las diferencias entre su mecanismo de acción, y las asociaciones que se pueden realizar con ellos. Bueno, los diuréticos de Lassa, ¿sí?, van a ejercer la función en la zona medular de la rama ascendente de Lassa de Henle, ¿sí? Son llamados diuréticos de Lassa o de techo alto. En la bibliografía los pueden encontrar con esos nombres. Y bueno, el mecanismo de acción de estos diuréticos va a estar dado por la inhibición de la proteína transportadora de sodio, potasio y cloro, ¿sí? Con lo cual, al inhibirse esa proteína, se va a bloquear la reabsorción de estos, ¿sí?, de estos iones, y de magnesio y calcio. Produce una diuresis copiosa, una diuresis abundante, ¿sí?, pero que es de corta duración. Dentro de los fármacos que están dentro de este grupo tenemos furosemida, torasemida y bumetanida, ¿sí? En cuanto a la farmacocinética, estos diuréticos se absorben bien a través de la vía oral, ¿sí?, y sus efectos van a durar de 6 a 8 horas. Su acción se pueden administrar también de manera intravenosa, ¿sí?, y la acción va a comenzar a los 5 minutos. Tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, ¿sí?, en un 95%, y un metabolismo hepático. Van a atravesar la placenta, ¿sí?, y se van a excretar en la leche materna. Así como también se eliminan, ¿sí?, a través de la orina, parcialmente en forma activa. Bueno, dentro de las reacciones adversas e interacciones que vamos a tener de estos diuréticos, ¿sí?, tenemos que, tanto para los diuréticos de Lassa, como los tiazidas y los ahorradores de potasio, ¿sí?,
En su mayoría los efectos adversos van a ir acompañados del desequilibrio de líquidos y electrolitos que se produce por el uso de ellos, ¿sí? Entonces tenemos que puede haber una hiponatremia, ¿sí? Que es la disminución del nivel de sodio, disminución del nivel de magnesio, disminución del ácido úrico, ototoxicidad, ¿sí? Que la ototoxicidad el paciente en el paciente la ototoxicidad va a producir una alteración en la audición, ¿sí? Y así también en el equilibrio del paciente. También va a haber una disminución del nivel de potasio, de calcio en sangre, y un aumento de la glicemia en sangre, ¿sí? Producen hiperglicemia. Bueno, dentro de las interacciones que van a tener estos fármacos con otros, tenemos que con los aminoglucósidos y las cefalosporinas, ¿sí? Que son antimicrobianos que vamos a ver en la segunda parte del curso, se va a potenciar esta ototoxicidad que les decía recién, ¿sí? Con los AINES se va a reducir lo que es la diuresis y ese efecto hipotensor que van a tener. Con los IECA, que vieron recién con Martín, ¿sí? Se potencia lo que es la toxicidad renal y la hipotensión. Hay un aumento de arritmias con los glucósidos cardíacos, ¿sí? Que los vamos a ver en la próxima clase. Hay un aumento de la actividad anticoagulante con los anticoagulantes, o sea, esto es todo con el uso concomitante de estos fármacos que yo les estoy nombrando y los diuréticos del ACE. Con otros diuréticos tiacídicos, sí, va a haber una sinergia en lo que es la actividad diurética de ambos fármacos, que va a producir una diuresis profunda, ¿sí? Y con la anfotericina B, hay un mayor potencial de nefrotoxicidad y se intensifica, ¿sí? El desequilibrio electrolítico. Después tenemos los tiacidas, ¿sí? Los diuréticos tiacídicos, que lo que van a hacer, van a ejercer su efecto a nivel del túbulo contorneado distal, de la nefrona, ¿sí? Y van a inhibir el transporte de cloruro de sodio, ¿sí? Así que el efecto que van a producir estos diuréticos va a aumentar lo que es la eliminación a través de la orina de sodio, potasio y cloro, pero lo que van a reducir es la eliminación de calcio, ¿sí? En comparación de los anteriores, por ejemplo, que también se aumentaba la eliminación de calcio. Bueno, en este caso, con los tiacídicos, se va a reducir la eliminación de calcio, ¿sí? Bueno, tienen una eficacia moderada, ¿sí? Porque a nivel del túbulo contorneado distal, o sea, cuando se está filtrando, ya lleva muy poca carga de sodio, ¿sí? Y solamente un 5% de lo que se elimina es filtrado a nivel de este túbulo, ¿sí? Y es lo que se filtra con estos diuréticos, ¿sí? Porque aproximadamente un 90% de la carga de sodio se filtra antes, ¿sí? De que llegue al túbulo contorneado distal. Tienen una eficacia antihipertensiva superior a los diuréticos del ASA, ¿sí? Y el primer fármaco que se conoció de este grupo es la clorotiazida, ¿sí? En cuanto a su farmacocinética, se absorben bien por vía oral, ¿sí? Pero hay algunas diferencias en lo que es el metabolismo y en la duración del efecto, ¿sí? En la duración de la acción. Principalmente se van a metabolizar en el hígado, ¿sí? Y otros se van a excretar a nivel de la orina, ¿sí? A través de la orina de manera inalterada, como por ejemplo la clorotiazida y la hidroclorotiazida, ¿sí? La clorotiazida y la hidroclorotiazida tienen una acción corta, ¿sí? De acción intermedia tenemos al indapamida, ¿sí? Y de acción prolongada a la clortalidona, perdón. Son medios como un trabalenguas.
Bueno, en cuanto a las reacciones adversas de los diuréticos tiacidas, ¿sí? Como les dije antes, los efectos adversos, las reacciones adversas van a estar relacionadas con el equilibrio de los líquidos y de los electrolitos. Entonces, bueno, puede aparecer lo mismo, disminución del nivel de sodio, del nivel de magnesio, del nivel de ácido úrico, ¿sí? Del nivel de potasio, ¿sí? Y puede haber un aumento, ¿sí?, del calcio en sangre, una hipercalcemia, ¿sí? Por esto que yo les decía recién que con estos diuréticos se inhibe se reabsorbe calcio, ¿sí?, disminuyendo su eliminación. Y también puede haber un aumento de la glicemia, ¿sí? Con menos frecuencia va a aparecer sequedad de boca, ¿sí?, sedación, cefalea, fotosensibilidad e hipotensión. Las interacciones, bueno, con los AINES, lo mismo que con el grupo anterior, se reduce la diuresis y el efecto hipotensor, ¿sí? Con los betabloqueantes se va a potenciar la hiperglicemia, ¿sí? Pueden disminuir el efecto de los anticoagulantes, ¿sí? Bueno, de los fármacos úricos y de la insulina también, y a su vez aumentar el efecto, ¿sí?, de los glucósidos digitálicos, el litio, los diuréticos del ACE y la vitamina D. Estos fármacos, ¿sí?, los diuréticos tiacídicos, van a estar contraindicados en pacientes que tengan hipersensibilidad a las sulfonamidas. Bueno, el tercer grupo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá, alguna pregunta? No. Por ahora todo claro. Voy muy rápido. No. Bueno, dentro de los ahorradores de potasio, ¿sí?, la palabra de este grupo, o sea, el nombre de este grupo les va a estar dando cómo van a actuar, ¿sí? Van a tener en su mecanismo de acción un ahorro de potasio en ese filtrado, ¿sí? Los vamos a clasificar en dos de subgrupos, ¿sí? Los antagonistas de la aldosterona y los inhibidores directos del intercambio sodio-potasio, ¿sí? Estos diuréticos van a actuar a nivel del túbulo contorneado distal, ¿sí? Los ahorradores de potasio lo que van a hacer es reducir la reabsorción de sodio a través de estos dos mecanismos, ¿sí? Antagonizando la aldosterona o disminuyendo, o bloqueando, perdón, lo que son los canales de sodio, ¿sí? Entonces ahí se va a disminuir esa pérdida de potasio que se asocia a los diuréticos del ASA y a los tiacidas. En cuanto a los antagonistas de la aldosterona, tenemos a la espironolactona, ¿sí? La aldosterona, como ustedes sabrán, estimula la reabsorción de sodio, ¿sí? Entonces lo que se hace va a ser antagonizar esto, ¿sí?, bloquear esa reabsorción de sodio para eliminarlo, ¿sí? Tiene un efecto diurético muy limitado cuando se administra en monoterapia, por lo que por lo general, ¿sí?, se asocia con otros diuréticos, ¿sí?, que ahora vamos a ver un poquito, para, bueno, que el efecto sea mejor, más duradero. En cuanto a las RAM, bueno, va a haber una disminución del nivel de sodio, ¿sí?, y un aumento del nivel de potasio, ¿sí?, una hiperpotasemia. Y puede haber acidosis metabólica también. En cuanto a otras reacciones adversas, puede aparecer en varones disfunción sexual eréctil y ginecomastia, ¿sí? Y en las mujeres puede aparecer alteraciones en la menstruación. Estos fármacos, ¿sí?, los antagonistas de la aldosterona, van a interactuar con los AINES, ¿sí?, inhibiendo el efecto diurético, pueden aumentar la toxicidad de los digitálicos, ¿sí?, y se potencia la hiperpotasemia cuando se administra de manera concomitante también un IECA o un ARA2, ¿sí? En cuanto a los inhibidores directos del intercambio sodio-potasio, tenemos al triametreno y a la amilorida, ¿sí?
estos fármacos lo que van a hacer, van a bloquear el canal de sodio, ¿sí? Impidiendo la reabsorción, ¿sí? Para que se aumente la excreción de sodio y se disminuya la excreción de potasio, ¿sí? O sea, se ahorra potasio, se reabsorbe potasio y se impide su eliminación con esto. Y bueno, dentro de las reacciones adversas tenemos la hiperpotasemia, ¿sí? Un aumento de nivel de potasio, una hiponantremia, disminución del nivel de sodio, acidosis metabólica, debilidad muscular, cefalea, trastornos gastrointestinales, ¿sí? Y bueno, vamos a tener que va a estar contraindicado el uso de estos diuréticos en pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Y debe evitarse la asociación con los IECA, ¿sí? Con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, en cuanto a las asociaciones, ¿sí? Cuando se asocian diuréticos, se van a asociar diuréticos que tengan diferente mecanismo de acción, ¿sí? Generalmente los que se pueden asociar son los diuréticos de Lassa, ¿sí? Con tiacídicos o con ahorradores de potasio. ¿Qué se busca cuando se asocian diferentes diuréticos? Bueno, potenciar la acción diurética, ¿sí? Minimizando las alteraciones iónicas del medio interno, ¿sí? Por lo que se va a tender a minimizar lo que son las reacciones adversas, ¿sí? Que van a ir de la mano, ¿sí? por la alteración iónica, ¿sí? que se da por el uso de estos fármacos. Bueno, en este esquemita tienen lo que es un esquema de la nefrona, ¿sí? Con las diferentes zonas donde van a actuar los diuréticos, ¿sí? Los ahorradores de potasio, los tiacídicos y los de Lassa, ¿sí? Bueno, y en este otro esquema, que es extraído de Goodman, ¿sí? Tienen los diferentes grupos de fármacos que vimos recién, ¿sí? Los ahorradores de potasio, los que son antagonistas de la aldosterona, los que bloquean los canales de sodio, ¿sí? Los tiacídicos y los diuréticos de Lassa, con las indicaciones terapéuticas, ¿sí? Y los efectos que produce, ¿sí? Como un resumencito de lo más importante de cada grupo, ¿sí? Bueno, acá tienen la bibliografía, ¿sí? En el Velázquez está muy lindo este capítulo, se los recomiendo que lo lean de ahí, si no, bueno, directamente en Goodman, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Básicamente, ¿para qué se usan los diuréticos? Para eliminar los líquidos del organismo. ¿Sería? Retención de Exacto. líquidos, sí. Exacto, por ejemplo, retención de líquidos, ¿verdad? Cuando hay formación de edemas, ¿sí? Camila les dijo, la cirrosis. Ajá. A veces en edemas pulmonares también se utilizan diuréticos, ¿sí? Muchas veces asociados con antihipertensivos. Fíjense que algunos de los diuréticos, su función también es eliminar en la orina la mayor cantidad de sodio posible, ¿sí? Ustedes saben que el En sodio pacientes aumenta la operados, presión arterial. ¿Cómo, Lorena? no, en pacientes operados también cardiovasculares, también También, exacto. comer diuréticos y el otro, tipo captopril, que lo dijo hoy Camila, que no me acuerdo. Es verdad, eso es una asociación, ¿sí? Sí. El captopril es como el enalapril, es un IECA. ¿Tá? Muchas veces están asociados con alguno de los diuréticos, ¿sí? Van a ver que esos pacientes a cada rato, cada media hora les están pidiendo para pararse, para ir al baño, y ustedes están con el sellado periférico y tomando impresión, y se ponen medios nerviosos, porque el paciente va y viene, va y viene. Es bastante común. Pero bueno, muy bien. Eso con respecto a los diuréticos.
Y ahora Natalia va a hacer una presentación también sobre la relación de la enfermedad cardiovascular con la periodontitis. Bueno, buenas tardes para todos. Voy a compartir pantalla. Bueno, muy bien. Voy a checar acá, porque si no, no veo. Es algo cortito nomás como para que tengan una reseña, ¿tá?, de la aplicación clínica a una patología como es la periodontitis, que es una patología muy prevalente, y la relación con las patologías cardiovasculares, pero básicamente a través de una proteína que se llama proteína C reactiva, ¿tá?, que la vamos a ver en las patologías cardiovasculares y también en la periodontitis. ¿Alguien se acuerda de lo que es la periodontitis? Que ya hablamos un poco cuando dimos aspirina, cuando hablamos de las lipoxinas y toda su acción regenerativa. ¿Alguien me puede decir a grandes rasgos qué es la periodontitis? Una infección de las encías. ¿De qué Una estoy infección, hablando? ¿sí? ¿Perdón? Un cuadro infeccioso, sí. Es un cuadro infeccioso, inmunoinflamatorio crónico del aparato de soporte del diente. O sea, más que de las encías, o sea, comienzan las encías y por determinados mecanismos, que después ustedes van a ver, pasa al periodonto profundo. El periodonto, sí. ¿Está? Al periodonto profundo, a lo que es ligamento, hueso y cemento. La ausencia de tratamiento lleva a la pérdida dentaria. Bueno, nosotros, no tanto en tercero, pero más en cuarto año, cuando en la clínica integrada 3 tengan la clínica de periodoncia, vamos a hablar de un capítulo muy grande que es medicina periodontal. Y no es más que la interrelación de la periodoncia, que es una rama de la odontología que se relaciona mucho con la medicina. De hecho, en algunos países de América, como por ejemplo Chile, las cátedras no se llaman de periodoncia, se llaman de medicina periodontal. Estudian mucho la interrelación de la enfermedad periodontal o periodontitis con enfermedades sistémicas, como por ejemplo, mujeres embarazadas, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cerebrales o accidentes cerebrovasculares. En todas estas patologías, salvo la diabetes, no se ha podido comprobar que la enfermedad periodontal sea un verdadero factor de riesgo. ¿Por qué? Falta evidencia científica de peso, ¿tá?, para lograr estudios longitudinales a largo plazo, y además son enfermedades complejas. ¿Por qué? Porque si yo voy a decir que un accidente cerebrovascular se produce porque el paciente tiene patología periodontal, tengo que tener una evidencia muy clara, muy concreta y de mucho peso para poder afirmar una cosa así. ¿Por qué? Porque los accidentes cerebrovasculares no solo se van a producir por la periodontitis, ¿tá?, se van a producir por muchos otros factores que tiene el paciente. Entonces, eso es lo que está de alguna manera haciendo que todos estos cuadros, hay evidencia, pero no se puede relacionar la causa-efecto. Yo no puedo decir una mujer embarazada tuvo un parto pretérmino y un bebé de bajo peso al nacer porque tenía periodontitis. Pero sí se sabe que en la placenta de estas mujeres embarazadas en estas situaciones, ¿tá?, hay bacterias que existen en las bolsas periodontales. ¿Y por qué vamos a pensar que no, si la boca forma parte del resto del cuerpo? ¿Por qué vamos a pensar que no, que cuando hay una bacteriemia, esas bacterias presentes en las bolsas periodontales pasan a la circulación sistémica? Esto no es un modelo descabellado, ¿tá? Es simplemente falta evidencia. Pero también hay evidencia de que hay una relación, ¿sí?
En el caso de la diabetes, ya en los años 90 y pico, 98, se comenzó a ver que la diabetes es un factor de riesgo de la periodontitis, es decir, el paciente por tener diabetes tiene casi 2,5 veces aproximadamente aumento de la probabilidad de padecer periodontitis, por lo tanto es un factor de riesgo comprobado. Diabetes o más bien hiperglicemia crónica, que es lo que se habla hoy en día. ¿Tá? A su vez, el paciente con periodontitis y diabético, el tratamiento periodontal mejora el control metabólico del paciente y disminuye la hemoglobina glicosilada. Por tanto, no solo la diabetes es un factor de riesgo para la periodontitis, sino que además el tratamiento exitoso de la periodontitis controla, ¿tá?, al paciente diabético, o sea, llega a niveles de glicemia cercanos a los normales. Esto sí está comprobado, porque hay estudios longitudinales a largo plazo y de alta evidencia. ¿Tá? Pero hoy nos vamos a ocupar de la parte de las cardiopatías. Las cardiopatías de tipo isquémica, la hipertensión, las reumáticas o congénitas, infarto de miocardio, enfermedad renal arterial periférica. Se lo subrayo porque es el tema que nos ocupa hoy, pero en cuanto a lo que es la evidencia y en cuanto a lo que es la relación en cadena causal, está al mismo nivel que las otras patologías que les nombré, menos la diabetes. Yo no puedo comprobar que un paciente tiene una cardiopatía isquémica solo porque tiene periodontitis. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Tá? Bueno, ¿cómo les parece que las bacterias de una bolsa periodontal, ¿tá?, en un paciente con periodontitis puede llegar a distancia? A través de la bacteriemia. ¿Qué es la bacteriemia? ¿Alguien sabe? Porque yo capaz que estoy hablando de términos que ustedes no saben. ¿Qué es una bacteriemia? ¿No es cuando hay presencia de bacterias en el torrente sanguíneo? Exacto, cuando por alguna razón, ya sea un procedimiento invasivo o simplemente un sangrado provocado al cepillado, las bacterias de la boca, que son más de 900 especies diferentes, pasan al torrente sanguíneo. Esas bacterias periodontopáticas o de las bolsas periodontales producen, ¿tá?, la estimulación de mediadores proinflamatorios. Nosotros ya vimos mediadores proinflamatorios. ¿Me pueden nombrar alguno? Cuando vimos AINE, vimos mediadores proinflamatorios. Mediadores proinflamatorios. Cuando vimos la vía de la ciclooxigenasa, los AINES, ¿quiénes se inhibían? ¿Quiénes no se formaban por la vía de la ciclooxigenasa a través de los AINES? ¿Las prostaglandinas? Las prostaglandinas, por ejemplo, prostaglandinas, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, son todos mediadores inflamatorios que el propio organismo forma, produce en respuesta a las bacterias. ¿Tá? Van a favorecer el desarrollo de la aterosclerosis, porque tanto esto que yo les digo, de la causa inflamatoria de la periodontitis, del desarrollo de mediadores inflamatorios, de la proteína C reactiva, que ya vamos a pasar a ella, y de la aterosclerosis, son, digamos, elementos que tienen que ver con un mecanismo inmunoinflamatorio parecido al que se produce en la periodontitis. Entonces, la vía directa es un efecto directo. Las bacterias de la bolsa periodontal pasan al torrente sanguíneo y de ahí al resto de la economía del organismo. Acá tengo una bolsa periodontal, tengo un sangrado, bacteriemia, y se va a producir la localización a distancia, pero primero pasando por el endotelio vascular. Todas las lesiones del endotelio vascular relacionadas con la aterosclerosis son de origen inflamatorio, en donde va a participar el endotelio vascular, los leucocitos, los macrófagos, ¿tá?, las propias células, los monocitos, los macrófagos, las propias células endoteliales, o sea, son todos elementos naturales en el organismo, ¿tá?, pero que van a estar activados por esos mediadores que produjeron las bacterias. Por ende,
Estos mediadores de la inflamación, ¿tá?, van a producir a distancia esas lesiones. La segunda vía es una vía indirecta. Esos mediadores proinflamatorios van a estimular la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio. O sea, por un lado era directo, la bacteria pasa al endotelio, y por otro, estimula la expresión de moléculas de adhesión. ¿De quién? Del endotelio a los leucocitos. Por eso les digo, endotelio, leucocitos, son elementos, son células propias del organismo que por mecanismos inflamatorios pasan a formar lesiones ateromatosas. Entonces, la inflamación aumenta las citoquinas proinflamatorias y de esa manera se va a producir la lesión ateromatosa. La lesión ateromatosa, o la ateroesclerosis, lo que va a producir en última instancia es la disminución de la luz del vaso, ¿tá?, sanguíneo, y por ende la disminución del riego sanguíneo a determinadas partes del organismo, ¿tá?, la placa de ateroma. Bueno, el biofilm subgingival predominan, no son las únicas, bacterias gram negativas, anaerobias estrictas, productoras de lipopolisacáridos, ¿tá?, esos mediadores químicos inflamatorios que activan, ¿no?, algunos lo forman, pero básicamente estas bacterias activan a las células del organismo a que formen estos mediadores de la inflamación. Estos mediadores los forma el organismo, no las bacterias. Las bacterias inducen al sistema inmune a que forme estos mediadores. Alcanzan concentraciones altas en el periodonto, funcionan como reservorio y se diseminan a la circulación, como dijimos recién. Vuelve a haber un rol de neutrófilos y se le asocian las plaquetas. O sea que tenemos endotelio, neutrófilos, plaquetas. Yo les nombré más adelante, que lo vamos a ver, macrófagos. O sea, son dos elementos de la respuesta inmune inflamatoria. Bueno, estas placas ateromatosas son constituidas por leucocitos, células espumosas, células musculares lisas del endotelio que disminuyen el riego sanguíneo, como les decía hoy. Acá tenemos un daño vascular, hay inflamación, hay citoquinas proinflamatorias, hay macrófagos que ingresan al vaso sanguíneo, y miren cómo los macrófagos, ¿tá?, al ingresar al endotelio, ¿sí?, junto con el fenómeno inflamatorio, conduce a la formación de la placa ateromatosa. Este daño vascular va a atraer, ¿a quién? Atrae primero, en la primera línea de defensa, los neutrófilos. Se van a adherir al endotelio. Se van a reclutar las plaquetas, ¿tá?, y a través de proteínas de adhesión se reclutan más plaquetas todavía, ¿tá? Y acá tenemos una foto de cómo se va produciendo la placa de ateroma. Miren acá, la fagocitosis por parte del macrófago, ¿tá?, que es su función, y además como célula presentadora de antígenos. Obviamente que acá entra un rol importante el colesterol, ¿no? Las grasas, principalmente el colesterol LDL, que después lo vamos a ver. Se empiezan a formar estas células espumosas, estas células inflamatorias. Hay plaquetas adentro del vaso. Se adhieren y se agregan las plaquetas, ¿tá? Y miren, de unas placas o de unas células sueltas, miren la placa de ateroma que se forma. ¿Qué pasa? Acá tengo una luz de vaso, donde pasa determinado volumen de sangre, y acá tengo un flujo disminuido. ¿Por qué? Porque la placa de ateroma va a disminuir la luz del vaso, y por lo tanto va a producir algún accidente isquémico en alguna parte del cuerpo. A su vez, esta placa de ateroma, inestable, ¿tá?, puede soltar alguna de su parte, y esto será un trombo que viaje por la circulación a un sector lejano. ¿Tá? ¿Van entendiendo hasta acá? Más o menos, por lo menos. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, esta acumulación de lípidos en la capa íntima del endotelio, ¿cómo se relaciona con la periodontitis? Porque la periodontitis es una enfermedad no transmisible,
es del mismo grupo que hoy decía Martín. Vieron que Martín hoy cuando empezó a hablar de enfermedad cardiovascular, les habló de que son enfermedades crónicas no transmisibles, y bueno, y la periodontitis también está incluida en ese grupo. En la periodontitis se liberan lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas. Se liberan mediadores químicos inflamatorios, los que vimos antes, y acá está la proteína C reactiva, que ahora vamos a hablar de ella. Van a actuar a distancia participando en diferentes enfermedades, como les decía hoy. Y esto es fundamental, el último punto. Comparten factores de riesgo. Por el hecho de compartir factores de riesgo, ¿quiénes? La enfermedad periodontal y las otras enfermedades, en este caso las cardiopatías, todas se engloban en lo que es enfermedad no transmisible. Pero a su vez, al compartir factores de riesgo, ¿sí?, como la edad, la diabetes, el tabaco, la obesidad, se sabe mucho hoy acerca de la obesidad, del rol activo proinflamatorio que tiene a nivel del periodonto la grasa ectópica, es decir, el aumento del diámetro del perímetro de la cintura, ¿ah? Que eso hace años no se sabía. O sea, hoy se sabe que la periodontitis es una patología muy activa, muy relacionada a los otros aparatos y sistemas del organismo. Entonces, el hecho de que la periodontitis comparta factores de riesgo con otras patologías, ¿qué hace? Lo que yo les decía al principio, que yo no pueda afirmar que el paciente está teniendo un infarto a miocardio, que es una patología isquémica, solo porque tenga periodontitis. También va a depender si fuma, también va a depender de la edad, va a depender si es diabético. Entonces, en el estudio de investigación, para que sea un estudio basado en la evidencia científica de alto peso, de alto porte, hay muchos factores en común. Entonces, ¿yo cómo hago para aislar que el paciente tenga periodontitis y tenga una cardiopatía isquémica, sin en el medio tener otros factores de riesgo, como la diabetes, como el tabaco, como el sedentarismo, como la dieta insana, ¿tá?, como la hiperlipidemia, como les decía Martín hoy, ¿no?, la tríada de la hiperlipidemia, la hiperglicemia y la hipertensión. Por eso no podemos hoy afirmar, salvo el tabaco y la hiperglicemia crónica, el resto de los factores de riesgo, ¿tá? Es decir, hay otros factores de riesgo, quiero decir, no puedo afirmar que porque un paciente tenga periodontitis, ¿sí?, vaya a ser una cardiopatía isquémica. ¿Se entiende eso? Comparten factores de riesgo. ¿Qué es la proteína C reactiva? La proteína C reactiva es una proteína circulante en plasma que se sintetiza a través de los hepatocitos y los adipocitos y se la llama reactante de fase aguda. ¿Ustedes alguna vez hicieron un hemograma? No. ¿Nunca se sacaron sangre? Sí. Son sanitos, son jóvenes sí, y sanitos. ¿Eh? ¿Nunca vieron algo que se llama VES? V-E-S. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿saben lo que es eso? Eso se llama velocidad de eritrosedimentación. Junto con la proteína C reactiva, ¿tá?, son los reactantes de fase aguda. ¿Qué significa reactante de fase aguda? Significa lo que reacciona en la fase aguda de cualquier inflamación y o infección en cualquier parte del organismo. ¿Tá? ¿Por qué se llama proteína C reactiva? La C es de complemento. Y recuerden que la cascada del complemento no es nada más ni nada menos que una cascada inflamatoria que se libera frente a un estímulo externo como un antígeno. Se une a la superficie de algunas bacterias, activa el complemento, induce la inflamación, recluta monocitos al interior de la placa ateromatosa. Todos los mediadores químicos de la inflamación estimulan su síntesis en el hígado y en los adipocitos, como decíamos hoy. Induce la captación de colesterol por los macrófagos. Induce disfunción endotelial, desde lo primario, que era lo que veíamos hoy, con las placas chiquitas, hasta las complicaciones trombóticas, que es la disminución de la luz del vaso sanguíneo, por ende del riego sanguíneo a distancia,
y los episodios trombóticos. Es un marcador inespecífico de la inflamación. Por ejemplo, a mí la proteína C reactiva básica o normal debería andar en los 5 miligramos por litro de sangre. A mí me puede dar 70, 80. ¿Qué me está queriendo decir eso? Que esta proteína fue activada por mediadores de la inflamación, se empezó a segregar a nivel del hígado y pasa a la sangre. Pero no me permite diferenciar si es una inflamación con infección o no. No me permite diferenciar si es por una enfermedad crónica, ¿tá?, o por una inflamación aguda. Y tampoco me permite diferenciar si la infección es viral o bacteriana. Es muy inespecífica, ¿tá?, pero es muy sensible también. Es un factor pronóstico en cardiopatía, es decir, los pacientes con periodontitis tienen aumentada la proteína C reactiva. ¿Sí? Si yo tengo un paciente periodontal y le saco, le indico una proteína C reactiva, esa proteína C reactiva va a estar aumentada. Eso puede ser un indicador de que yo pueda mandar, o derivar sería la palabra adecuada, como equipo de salud, como trabajamos, con la interdisciplina, como les decía Martín hoy, que formamos parte de un equipo de salud. Yo con esa sospecha y con la proteína C reactiva aumentada, lo voy a derivar al médico. ¿Por qué? Porque la proteína C reactiva es un factor de riesgo de las cardiopatías. Esté o no presente la periodontitis. La proteína C reactiva aumentada en sangre, ¿tá?, con más de 5 miligramos por litro, es un factor de riesgo per se de la cardiopatía. Por sí sola. Si está la periodontitis, también va a estar la proteína C reactiva aumentada. Pero hay que tratar de diferenciar. Ya de por sí la proteína C reactiva aumentada en sangre es un factor de riesgo cardiovascular con el que hay que tener mucho cuidado. Al ser inespecífico, ¿tá?, ¿qué va a pasar? El médico sabe que puede pasar todo esto, pero también va a mandar los exámenes paraclínicos que considere pertinente. Por eso muchas veces nosotros, al formar parte del equipo de salud, no solo hacemos tratamiento. Nosotros no vamos a trabajar en la cardiopatía, pero sí estamos haciendo prevención y un diagnóstico precoz. Y se ha descrito que la proteína C reactiva, ¿tá?, produce cambios vasculares en respuesta, asignar una respuesta de fase aguda suficiente para elevar los niveles de la proteína. O sea, los pacientes con periodontitis tienen la proteína C reactiva elevada. Y acá, para terminar, les traje un cuadrito de las similitudes que hay entre la periodontitis y la lesión ateromatosa, que como vimos, ambas son inflamatorias. Ambas son inflamatorias, son enfermedades no transmisibles. Ambas comparten factores de riesgo. Ambas tienen un incremento de células inflamatorias. Recuerden que actuaban los neutrófilos, las células del endotelio vascular, las plaquetas, los macrófagos. ¿Tá? Ambas tienen un incremento de los mediadores proinflamatorios. Recuerden que la proteína C reactiva se va a sintetizar en el hígado y en los adipocitos cuando los mediadores proinflamatorios aumentan y las estimulan a los hepatocitos y adipocitos para que segreguen la proteína C reactiva, y esta aumenta en sangre. ¿Por qué? Porque es un proceso, es un entorno inflamatorio. El entorno inflamatorio en los tejidos va a producir estos cambios. Y también ambas tienen un aumento de la proteína C reactiva. Acá les dejo las referencias. La periodontología, Periodontología Clínica e Implantología Odontológica es el libro básico que tenemos en periodoncia del INDE. Y después acá hay un artículo muy lindo que está en español, que es de la Universidad de Santa Clara de Cuba, muy moderno, ¿tá?, del año 2020, está en español, es muy lindo y además, cuando lo terminan de leer, tiene un montón de referencias que también están muy simples, muy entendibles, y son todas referencias bastante nuevas.
¿Está? Así que lo pueden consultar sin ningún problema. Bueno, ¿alguna pregunta? Estuvo muy entreverado. Yo sé que son conceptos que ustedes no tienen todavía, ¿está? Ustedes todavía no vieron pacientes, ustedes todavía no tuvieron clínicas, entiendo eso, pero está claro que también van a ser cuadros que ustedes van a empezar a ver y que tienen que ir enganchando una cosa con otra, ¿no? O sea, para hacer prevención, porque es como hoy les decía Martín, la prevalencia de la enfermedad cardiovascular es altísima, y bueno, y si